60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La decisión de prohibir el uso de celulares o dispositivos electrónicos en el momento del sufragio en la segunda vuelta electoral, para algunos expertos juristas podría ser vista como una medida para garantizar la integridad y la privacidad del voto. Sin embargo, también podría, dicen algunos, ser considerada como una restricción a la libertad de expresión y a la comunicación de los ciudadanos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad SEC. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, gracias a ustedes por la invitación y mil disculpas por ese desfase. Entendí mal el mensaje desde la programación y sé que les he hecho demorar. Mil disculpas. No se preocupe, lo entendemos. Muchísimas gracias a usted por siempre colaborar con nosotros. Doctor, creo que es importante para analizar este tema desde lo jurídico, también ver lo que dice nuestra Constitución, que establece que el voto es secreto y libre, y también que los ciudadanos tenemos pues derecho a expresar nuestras opiniones y comunicarnos libremente. Y hay que ser, eso sí, muy cuidadosos de que no se vulneren pues estos derechos. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral? ¿Considera que esta medida es necesaria para garantizar la integridad del proceso electoral y también la de los ciudadanos? Bueno, Gisela, yo creo que es un debate bastante complejo, compuesto, en el cual tenemos que sopesar algunas cosas justamente desde la derivación que tú lo haces. Constitucionalmente nosotros tenemos una amalgama de derechos. En este caso, los derechos de participación política, cuya expresión más plausible es el derecho al voto, el mismo que es, en este caso, obligatorio, secreto, directo y universal. ¿Sí? Dentro de esto, cuando tú dices que tienes este derecho como titular del mismo, tú te fijas en el cómo lo vas a utilizar y cómo vas a propender no vulnerar otros derechos de otras personas. En este caso, si dentro de ese secreto dentro del espectro del derecho al voto, como secreto yo, como Esteban Ron, tú como Gisela Bayona, decidimos publicarlo, no tenemos ningún tipo de afectación porque nuevamente es tu derecho, ¿sí? Ahora bien, tú dices, hay otro tipo de derechos, justamente el de la libertad de expresión, ¿sí? Y en general, las libertades constitucionales, que no tienes ningún tipo de restricción en este sentido porque no estarías vulnerando el sistema democrático. Sin embargo, ¿qué es lo que ha acontecido en el Consejo Nacional Electoral? Que el día de ayer en esa sesión, el Consejo Nacional Electoral ha recibido informes, en este caso de inteligencia, seguridad, que son obviamente secretos, que tienen inclusive cláusulas específicas, en los cuales hay una gran advertencia que se ha utilizado justamente el tema de las fotos de los votos para actos extorsivos y demás. Y lo que dijeron los consejeros es que están sopesando la seguridad nacional versus cualquier tipo, y el proceso electoral versus cualquier tipo de situación personal de la votación. Pero ¿qué es lo que pasa, Gisela? Y esto es lo trascendental. Nuestro sistema electoral está configurado justamente para que tú puedas, en este caso, tener un voto secreto, pero si tú tienes la libertad de publicarlo, no generes otro tipo de vulneraciones. Y cuando tú interrumpes con una restricción o una prohibición, como la propuesta el día de ayer, se te desecuencia el proceso electoral y harías que servidores electorales se conviertan en infractores de la propia ley, e inclusive las sanciones, en este caso por la utilización del medio electrónico, eléctrico, el teléfono celular, sean desproporcionadas a otro tipo de sanciones por otras infracciones. Es decir, ¿esta decisión no se ajustaría a la Constitución y a las leyes electorales que tenemos en el Ecuador? Mira, esta decisión exactamente es inconstitucional en primer lugar y es ilegal porque te rompe cualquier tipo de esquema. Recordemos que en este caso el sistema electoral y el sistema de configuración democrático está en los parámetros del derecho público. Derecho público que está regido por el principio de legalidad, donde tú solo puedes y tienes unas delimitaciones sobre la base del principio de legalidad, solo puedes realizar las acciones que la norma te determina. ¿Sí?
¿sí? Y en este sentido, una decisión de este tipo, como lo más importante acá que quiero que se entienda, es que te dé secuencia otro tipo de cosas. Mira, por ejemplo, una de las obligaciones de los miembros de las juntas receptoras del voto, artículo 50. Para ponerte solo como ejemplo, Gisela, te dice que no puedes tú prohibir el voto bajo ningún esquema y que el único requisito es la presentación de la cédula de ciudadanía. ¿Qué pasaría si el miembro de la junta receptora del voto prohíbe el voto de una persona que tiene un teléfono celular? Que saca el celular para tomar la foto. Le dice, no puede hacerlo. Sí, yo te digo, pero el artículo 50 te dice esto, y constitucionalmente tú no me puedes prohibir el voto, y esa persona se vuelve infractora. Te pongo un ejemplo. Bueno, ahí habría que ver las circunstancias, porque también le estás diciendo, no, el voto, o sea, el voto lo puede ejercer, lo que no puedes tomar fotografía o utilizar el celular. Utilizar el celular en el momento que va a votar. Lo que quiero que se entienda es eso, ¿no? Que claro, que puede coartar otro tipo de circunstancias. De secuencias el normal proceso electoral. Otros derechos, digamos. Exactamente, y otros temas. Por ejemplo, mira los coordinadores de recintos electorales, quienes son empleados temporales de la administración electoral. Ellos les podrías poner un proceso de queja y podrían tener una multa de hasta $14,100. Entonces, este tipo de cosas te rompen con todos los esquemas. Ahora, pero no podría, doctor, tomarse otras medidas a la par para garantizar justamente que esta prohibición que se hace por un tema de seguridad no sea utilizada para restringir o limitar libertades. Justamente, es lo que en las consultas previas, en otros medios de comunicación y en general en el debate público hemos dicho a algunos analistas, ¿no? Se podría hacer un tema de prevención, no de prohibición. Se previene a la ciudadanía de la utilización de medios electrónicos. Es de estricta responsabilidad suya la utilización del teléfono celular. En el caso de que existan las herramientas extorsivas por el ejercicio votacional, siéntase amparado para que presente la denuncia en la Fiscalía. El Tribunal Contencioso Electoral también podría actuar. Entonces, creo que se pasó o se saltó directamente la prohibición sin considerar la herramienta de la prevención o en este caso de la capacitación a los ciudadanos. Y mira que esto te va rompiendo un poco la madurez que hemos tenido como electores en los últimos procesos electorales, ¿no? Mira, estábamos en un tema de cultura ya que se ha aplaudido inclusive por organismos internacionales de observación, que los ecuatorianos estamos respetando los resultados oficiales. Ya no estamos en el juego del conteo rápido, ya no estamos en el juego de los exit polls, las reclamaciones numéricas a los procesos electorales cada vez se reducen más, pero este tipo de cosas te van rompiendo la legitimidad y el Consejo Nacional Electoral viene a ser una víctima de sus propios errores. ¿Sí? Bueno, por pasarse directa, sí. Por ejemplo, aquí me mandan una pregunta, pero creo que no tiene mucho que ver porque ahí sí estarías infringiendo otras normas, que es ¿qué pasa si una persona entra con un arma a votar? ¿Se la puede prohibir votar? No, pues es que eso es una infracción grave. Tú no puedes acudir a los recintos electorales. Claro, eso ya te implica otro delito. Eso es un delito. O sea, es una infracción electoral. Es una infracción electoral. Es buena la pregunta. ¿Sabes por qué te digo, Gisela? Porque nosotros tenemos un principio básico en el Ecuador y en el derecho, el de legalidad, que ya lo citamos, pero también el de reserva de ley. Tú las sanciones sobre la base de las infracciones o la tipificación de las infracciones solo las puedes hacer a nivel legal, no a nivel reglamentario, menos aún resolutivo. Y lo que ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en este caso, que señaló que en el caso de incumplimiento por parte de los ciudadanos de la prohibición sería una multa muy grave. Sí, de acuerdo, existe en el artículo 279 la multa muy grave cuando se incumplen resoluciones del Consejo Nacional Electoral, pero nuevamente la tipificación de esto debería ser una infracción per se, no una resolución abierta, porque las resoluciones son operativas o de cualquier otro tipo de naturaleza. Y ojo acá también, ¿no? Ya la reacción ciudadana, el diálogo digital se ha puesto de manifiesto en algunas, o a través de algunos colegas. Todavía van a haber mecanismos, en este caso constitucionales y electorales, Gisela, que van a atacar esta resolución. Entonces, creo yo, y desde la modesta opinión, que el tribunal, el Consejo Nacional Electoral toma una resolución más política que preventiva de seguridad. Por todos los demás. Y además que dicen algunos que también operativamente no es fácil, no va a ser sencillo. Para nada. No se tiene la capacidad, digamos, para hacerlo. Sí. No, es que mira, nosotros en el Ecuador, por ejemplo, en materia electoral no tenemos fiscales. ¿Sí? No tenemos fiscales. Recuerdo que cuando recién empezó a operar el Tribunal Contencioso Electoral, año 2008, 2009, después de la Constitución, y el siguiente proceso electoral, y se tipificaron en este caso las infracciones electorales, el tribunal realizó, mejor dicho,
unas hojas de las infracciones electorales, más o menos como cuando tenemos una citación de tránsito, ¿no es cierto? El agente te dice, ok, usted cometió esta infracción, va a un proceso de juzgamiento, pero eso no hay en la actualidad. No tenemos nosotros fiscales en materia electoral. Y la otra cosa, la fuerza pública que está al custodio del proceso electoral y de los recintos, se va a encargar de entregar estas boletas a los ciudadanos que incumplan la resolución para que luego sean juzgados y el tribunal... O sea, logísticamente no hay capacidad para hacerlo, ¿no? No hay capacidad. Además del tema legal o constitucional. Pero, por ejemplo, hay países como, recuerdo, en algunas elecciones en Venezuela también, se le obligaba a muchos empleados del sector público llevar la fotografía con la amenaza de que podían ser despedidos si no votaban por el partido de gobierno. Recuerdo, porque yo estuve cubriendo esas elecciones y recuerdo que ese fue un tema muy, muy fuerte, ¿no? También hay otros países en donde el tema de seguridad ha sido muy similar a Ecuador. Hay grupos de pandillas en donde también se trata de ejercer presión para que voten de una forma u otra por algún favoritismo que puedan tener, y eso agrede el derecho de las personas, digamos, a ejercer un voto libre, ¿no? Como se supone que es libre y secreto, como dice la Constitución. ¿Qué ha pasado en esos casos, por ejemplo? ¿Se ha tomado decisiones de este tipo o nunca se ha tomado ninguna decisión, simplemente quedó en una noticia y nada más? Nunca se ha tomado decisiones de este tipo y digamos que estamos dentro de eventos extorsivos, en este caso, de la voluntad popular, ¿sí? Tú bien señalaste, en Venezuela también existe el caso en derecho comparado de México, donde se denunció inclusive el año anterior y el Instituto Electoral el Instituto Electoral Mexicano tuvo intentó realizar la misma prohibición, pero justamente en un esquema declarativo de derechos con el análisis de los miembros de dicho organismo electoral no se dio paso, porque los teléfonos celulares se dijo que eran mecanismos, en este caso auxiliares, por ejemplo, de personas con discapacidad visual, las personas que utilizan cócleas, etcétera. Entonces, el ILE no dio paso a esto, ¿sí? Sin embargo, tú bien dices, extorsiones en el tema laboral, extorsiones en el ámbito delincuencial, GDOs involucrados. O político. Demás. O político también, obviamente, o político dentro de las organizaciones políticas en un tema de fidelidad. Ese tipo de circunstancias pueden ser denunciadas directamente por la persona que está siendo extorsionada, ¿sí? Por eso te digo, nos pasamos a la prohibición sin el tema de la prevención, ¿sí? En la prevención tú tranquilamente podrías haber dicho, si usted está siendo extorsionado para que publique su voto dentro de la administración pública para conservar su trabajo, hay un canal de denuncias en el Ministerio de Trabajo. Te estoy poniendo ejemplos, normas en general de lo que se conoce como el compliance. Canal de denuncias. Pero en este caso también hay un factor que sí afecta, que es el hecho de que se trataría de bandas organizadas, criminales, que estarían extorsionando, según dicen, a ciudadanos comunes de ciertos sectores para que voten de una u otra manera, ¿no? Entonces, eso lo han denunciado en ciertos barrios. Entonces, eso también podría implementarse un sistema de denuncia, pero ahí implica también un tema que es el miedo a perder la vida. Claro, no, absolutamente de acuerdo, Gisela, en ese sentido. Pero tú tienes el tema de las denuncias secretas y protegidas, ¿sí? Justamente perdóname que haga un yoísmo, estaba yo dando una clase acá en una maestría en la Universidad SEC, en la cual hay policías y ellos nos contaban que las redes sociales en la actualidad son, digamos que, mecanismos de búsqueda de personas que están involucradas con los GDO, ¿cierto? Para localización y demás. ¿A qué voy con eso? Que existen los mecanismos verificables, en este caso, de que estás siendo tú extorsionado por una banda delincuencial si no le mandas el voto. Ok, la Fiscalía podría recibir estas denuncias, ¿sí? Existen modalidades de las denuncias para mantener el secreto y hacer los temas de contención preventiva dentro de estas estrategias extorsivas, e inclusive eso podría servir como material para poder hacer una pesquisa de una banda que está realizando esto, o para determinar a personas que están vacunando y en este caso sujetarlas a un proceso de juzgamiento, ¿sí? Es decir, cambiar la situación, tornarla favorable para el elector y que inclusive te sirva a ti dentro de una política de prevención criminológica. Eso es clave, ¿no? Eso es clave, el tema de la prevención. No, si lo que queremos es salvaguardar la integridad de los votantes, bueno, generalmente
pongas la prohibición, no la pongas, la extorsión va a estar. Si es que existe, va a estar, ¿no? Porque igual te van a obligar si la intención es esa, realmente, pues la extorsión va a continuar, ¿no? No hay una medida de prevención para evitar que la extorsión se dé, sino para evitar que tomen la foto. O la extorsión puede ser inclusive superior. Podría llegar a una extorsión inclusive a los miembros de la fuerza pública, quienes están auxiliando dentro de los procesos electorales. Y en barrios calientes, esto pasó en México, Gisela, sí, les tenían comprados a la fuerza pública para que ellos no reporten estos temas. Entonces, se va ampliando el espectro. Cuando tú te saltas directamente a un esquema, y eso es lo que voy, prohibitivo, sin un análisis respectivo situacional y de crisis, y te lanzas una resolución que es compleja, compuesta, y que principalmente te genera otro tipo de bemoles, con una sola responsabilidad, en este caso de la autoridad electoral, genera lo que está generando en este momento. Porque esto, te pongo ejemplos, en el tema del COVID, ¿recuerdas tú las elecciones exitosas de este Consejo Nacional Electoral, de este mismo pleno del Consejo Nacional Electoral, en los cuales, y te hablo del reciente, ¿no? 2021, ¿sí? Y que fueron aplaudidas a escala internacional por las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque se trabajó con los COEs. No hubo esquemas de contagio. Hubo una planificación. Lo mismo pudo haber sucedido acá, estimada Gisela. Mira lo que pasó solo en la primera vuelta electoral, cuando militares y policías gobernaron, por utilizar una palabra, los recintos electorales de las zonas candentes, y no tuvimos ningún esquema de inseguridad en el Ecuador. ¿Sí? Ningún esquema de inseguridad, a pesar de la gravedad. Recuerdo haber estado reunido con los miembros de la Unión Europea que vinieron como observadores electorales y decían: nosotros, nuestro único temor es el tema de seguridad, pero el CNE lo logró de una manera adecuada en la coordinación de estos cuartos de guerra, y que lograron darnos a todos los ecuatorianos de esa seguridad de acudir a los recintos electorales sin ningún tipo de temor. Ahora, esta resolución, que viene a ser inaplicable, que tiene vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, y que no está coordinada con la fuerza pública, está generando este caos. Creo que resumida, doctor, fuera de si está mal, si es buena o no la decisión, creo que más importante es que haya un análisis previo, situacional, sobre lo que vivimos y con anterioridad, para justamente no vulnerar derechos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado y por la aclaración. Gracias a ti, Gisela, por la oportunidad, y nuevamente una disculpa por la tardanza en el inicio de la entrevista. No se preocupe, muchas gracias. Nos acompañó Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad SEC. Notimundo a la carta. 60 minutos.